y después nos vamos a hacer el TP y después nos volvemos a conectar para corregirlo, ¿sí? Esta partecita que nos quedaba pendiente de ayer era la última parte de Reino Monera, que nos habla de la ecología microbiana en los océanos. Como yo les estaba diciendo ayer, existen ecosistemas completos en los cuales solo participan las bacterias. Entonces, uno de estos ejemplos puntuales es justamente en los océanos, en donde puede haber grupos de bacterias que son productores, consumidores de distinto orden, algunos parásitos, algunos otros simbiontes, incluso descomponedores también, que sabemos que los principales descomponedores son las bacterias y los hongos. En este ciclo microbiano, ¿sí?, que sería como todo el ciclo de la materia y además, obviamente, el flujo de energía, como hemos visto en los ecosistemas, formado por estas bacterias, hay una microred alimentaria que en realidad no solo participan estas bacterias, son por ahí los protagonistas, sobre todo en el fitoplancton, ¿sí?, que serían como todo el grupo de productores, pero donde participan también, además de estas bacterias, algunos eucariotas unicelulares microscópicos, como pueden ser las algas, incluso algunos que son heterótrofos y forman dentro de esta red alimentaria el componente heterotrófico, ¿sí?, que también completa la vía. Entonces, por ahí, como son todos microorganismos, se los llama en conjunto. Esta unidad nos habla puntualmente, pues son muy importantes, del fitoplancton, digamos como el componente productor de la ecología en los océanos, que son el grupo de todos los organismos que van a ser productores y que se van a encargar de fijar la energía lumínica y obviamente transformarla en materia. Pero quiero que sepan que no solo está este fitoplancton, sino que la contracara, digamos, de los heterótrofos a nivel oceánico, que se complementan con este fitoplancton, es el zooplancton. El zooplancton va a ser conjunto también de bacterias, pero en este caso heterótrofas, ¿sí? Y dentro de estos heterótrofos, acuérdense que estamos diciendo que son en realidad organótrofos, ¿sí? O sea, son quimio-organótrofos, que era sinónimo de los heterótrofos que habíamos venido viendo, pero pueden haber representantes de protistas, incluso algunos animales que sean microscópicos también, porque ojo, todos los animales y todas las plantas son pluricelulares, pero eso no quiere decir que todas sean macroscópicos. De hecho, hay formas de vida animal en el agua, dentro de un grupo que se llaman, bueno, ya nosotros vamos a ver Reino Animalia, no vemos en profundidad este grupo, pero hay un grupo de parazoa, de mesozoa y de eumetazoa, y la Facu les pide sobre todo que veamos más de eumetazoa, pero los mesozoarios son unos animales que están formados por 20 células nada más, o sea, re poquititas, así que obviamente también son microscópicos, son pluricelulares, pero son microscópicos y formarían parte de esta red también. Pero como hay una extensa variedad de bacterias que son justamente productoras, a este gran fitoplancton a veces es difícil categorizarlo por especie, entonces por ahí lo categorizan por tamaño. Y este plancton acuático se dividiría en 3 parámetros de acuerdo al tamaño. Esto varía mucho en la bibliografía, pero por lo menos Curtis lo expresa de esta manera, y los prefijos no me están hablando del tamaño, sino del orden. Esto también es importante para que ustedes vean la diferencia. Ustedes ya saben, desde la matemática, porque lo vieron en la primera unidad, que el prefijo pico es a la menos 12, nano a la menos 9 y micro a la menos 6. O sea que me da un orden, el pico es el más chiquitito, el nano es el que le sigue y el micro es el que le sigue. Pero no es que ese prefijo sea aplicado, sino que se ha utilizado para que los organismos que son más chiquititos, que vamos a considerar a los menores de 5 micrómetros, que la mayoría van a ser bacterias, se los llama picoplancton. En el nanoplancton incluiríamos entre 5 y 30 micrómetros, que no solo están bacterias, sino que pueden integrarlos también algunos eucariotas unicelulares, y el microplancton tiene menos cantidad de bacterias y más componentes eucariotas, porque son todos los mayores de 30 micrómetros. Fíjense que se toma como referencia el punto de tamaño, ¿sí?, como máximo del promedio de una bacteria, el mínimo de una célula eucariota y el otro el promedio, o sea, el que está entre medio, los organismos que van a hacer una mezcla entre ambos, ¿sí? Esto es a nivel de clasificación nada más, pero lo importante de esta última parte, que me habla de este ciclo microbiano, es entender que hay redes completas de estos organismos que hacen como todo un ciclo y que pueden únicamente las bacterias, con algunos otros grupos de eucariotas, completar todo el ciclo de la materia dentro de los océanos, ¿sí? Desde el productor hasta el descomponedor. En la última parte no se los he puesto acá porque ustedes lo tienen en un cuadrito, en el cuadernillo. Les salen los principales patógenos dentro de las bacterias que ustedes tienen que conocer. Miren, la unidad de Reino Monera, dentro de este
de esta bibliografía, que es el libro de Curtis, porque esto sí lo ven del libro de Curtis y Reino Monera, figuran un montón de representantes que están como colgados a nivel de los cuadritos o después a pie de página o en algunas imágenes. Sin embargo, en unidades también más adelante aparecen otros representantes que son bacterias y que son patógenas. Entonces, lo que yo he hecho en ese último cuadro, porque ese último cuadro no aparece en Curtis, es compilarles todas las bacterias que van apareciendo en distintas unidades y que producen una patología que tienen que conocer, ¿sí? Sobre todo el tipo de patología, no es que tenga que conocer ni el diagnóstico, ni cuáles son los síntomas de esa patología, ni mucha especificidad sobre el tipo de bacteria, pero sí por lo menos el nombre y la asociación con el patógeno, que eso sí puede aparecer. Así que porfa, denle mucha bolilla a ese último cuadrito, háganse un esquema, sigan empapelando los que ya han empezado a empapelar la pieza con un montón de resúmenes, porque al fin y al cabo esto es como mucha memoria. O sea, me tengo que memorizar los nombres, son nombres en latín, que muchas veces no voy a saber cuál es el origen de ese nombre, pero sí tengo que conocer los principales patógenos y después obviamente lo van a ir reforzando en la facultad de microbiología. Bueno, esto sí es lo último de Reino Monera. Díganme si hay alguna pregunta o duda de todo lo que hemos visto en la unidad antes de conectarnos antes de hacer el TP. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Nos falta leer todavía? Profe, yo la parte de fermentadores no la entendí. Bien. Bueno, los fermentadores, fíjense que son como un grupo que quedan ahí como en el medio, porque no sabían cómo clasificarlos de los representantes de Arcaea, que en realidad, si yo digo que un organismo fermentador, de acuerdo al concepto que nosotros habíamos visto de fermentación, era aquel organismo que podía degradar la materia orgánica, pero que no hacía un proceso aeróbico. Entonces me incluye a los organismos que son de Arcaea, que obtienen la energía de un compuesto químico y orgánico, o sea, es quimio-organótrofo, pero lo hacen de vía no aeróbica, sino anaeróbica. O sea, que los fermentadores lo incluyo ahí, porque en la mayoría de los otros grupos que habíamos descrito, a los quimio-organótrofos, son organismos que algunos de ellos son anaerobios y otros son aerobios, en el dominio de las bacterias. Pero en Arcaea son todos anaerobios. Entonces, por eso, en común, digamos, como que se los llama fermentadores. ¿Se entiende? Ah, sí, no me había quedado bien claro si eran todos Arcaea o cómo, pero a Bien, ver. sí, en eso y en los metanogénicos sí. Bueno, ahí Nicole dice que no le queda muy claro la palabra oxigénica o anoxigénica. Miren, la realidad es que uno vulgarmente usa el término aerobio o anaerobio, pero en realidad aerobio significa con aire y anaerobio significa sin aire. O sea, vivo en un ambiente con aire o vivo en un ambiente sin aire. Como hoy el aire que nosotros conocemos tiene una proporción de cerca del 21% de oxígeno, un organismo que es aerobio, o sea, que está expuesto al aire, dentro de esas condiciones de aire está expuesto también al oxígeno. Entonces, la palabra oxigénico es como más específico porque significa oxigénico que necesita oxígeno. Pero obviamente alguien que es oxigénico vive en un ambiente también aerobio. Entonces, aerobio es con aire y oxigénico es con oxígeno, pero el aire tiene oxígeno, obviamente. Y si una forma de vida es anoxigénica, significa que no necesita oxígeno. Para no necesitar oxígeno y no estar expuesto a él, si realmente es obligadamente anoxigénico, porque recuerden que hay formas de vida que son anaerobias, que son facultativas o obligadas. El facultativo quiere decir que no hace un metabolismo oxigénico, pero que no le molesta que haya oxígeno en el aire. Entonces, una forma de vida puede ser anoxigénica, no requiere oxígeno, pero están en un ambiente de aerobiosis y que no le afecta. Entonces, ese se le llama anaerobio facultativo. El anaerobio facultativo quiere decir que es anoxigénico. Y el anaerobio obligado es que no puede tener oxígeno. Entonces, sí o sí, no tiene que tener oxígeno presente en el medio, ¿sí? Cualquiera de las dos. O sea, oxigénico se corresponde con aerobio y anoxigénico con anaerobio, ya sea facultativo o obligado. ¿Se entiende, Nicole? Sí, profe, gracias. Bien, no, de nada. Bueno, Sabri pregunta sobre el proceso de conjugación. Dijimos que estos procesos eran sumamente complejos y hay como distintos pasos, pero la Facu esto lo sacó del contenido, o sea que lo que yo tengo que tener en cuenta en la conjugación es a qué se refiere ese término. ¿Qué significa conjugación? Conjugación es el pasaje de información genética de una bacteria a otra
pero no puede pasar su cromosoma, porque eso lo hace únicamente de forma vertical, entonces el pasaje de material genético de una bacteria a otra de forma horizontal solo puede transmitir plásmidos y lo hace a través de un pilus. ¿Qué es el pilus? Es un apéndice de la bacteria que la misma bacteria sintetiza porque tiene el plásmido que le permite sintetizar el pilus. Por eso hablamos de bacteria dadora y receptora. La receptora no tiene el plásmido que le lleva a construir este pelito o este pilus. Entonces, como no lo puede construir, tiene su plásmido y aunque lo pueda autorreplicar, no se lo puede pasar a otra bacteria. Entonces, conjugación es pasaje de información genética de un plásmido de una bacteria a otra a través de este pelito que los comunica, que es el pilus. Y en este momento, la célula dadora, positiva, masculina, con todos los sinónimos, en el momento que replica su plásmido y fabrica el pilus y se lo pasa a otro, ya la otra bacteria que adquiere el plásmido ya se transforma en una célula dadora, positiva o masculina para transmitirle a otras bacterias a través de este pilus, este plásmido. ¿Se entiende, Sabri? Sí, profe, muchas gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, a mí no me quedó muy claro lo del mecanismo de orientación. O sea, la cinesis era la que orientaba y el taxis lo reconocía. Claro. Ah, Exactamente. eso no me había quedado claro ayer. Taxi, reconoces en ese momento y direccionás la próxima carrera. Recuerden que las bacterias flageladas hacen carrera y parada. Carrera es cada vez que el gancho aletea para que el flagelo, o sea, la colita del flagelo se mueva y tiene una determinada dirección y hace una parada. Cuando hace esa parada, de acuerdo a todos los estímulos, o sea, por taxis, yo reconozco todos los estímulos positivos o negativos y oriento el movimiento. Esa orientación del movimiento, de acuerdo a todo eso que recibió, es la quinesis. Entonces, ¿qué me marca la quinesis? Que en la próxima carrera, después de que se frenó la bacteria, reconoció todos los estímulos y en ese momento vuelve a mandar otra aleta desde el gancho para que la colita del flagelo se redireccione. Esto para que se den una idea, cada vez que la bacteria se frena, o sea, en esa parada, hace como que tiene un montón de sensores químicos, magnéticos, eléctricos, lumínicos, bueno, todos los estímulos que haya, porque ahí en Taxi les pone 2 ejemplos, pero podría ser cualquier naturaleza del estímulo, y hace como una sumatoria de vectores. Si ustedes pensaron que iban a haber sumatoria de vectores en física nada más, no, esto es aplicable a todo. O sea que si yo tengo un estímulo positivo, de acuerdo a la taxis que yo tengo de ese estímulo positivo y la cercanía que está la bacteria, me va a dirigir un determinado vector en dirección a ese estímulo positivo. De la misma manera, si en otra dirección tengo un estímulo negativo, y bueno, la bacteria va a querer aletear para el otro lado de forma completamente opuesta a ese estímulo negativo. Entonces, después que yo tengo un montón de flechitas, o sea, un montón de vectores que me indican, mira, me tengo que acercar con tanta fuerza a esto, alejarme a esto, bueno, a una sumatoria de todos esos vectores, y la próxima aleteada que da en la carrera, esa bacteria, le redirecciona el movimiento en una resultante de todos los estímulos que sensó en ese momento. Y otra vez hace otra carrera y cuando se vuelve a parar, en esa próxima parada, vuelve a sensar todo y a dar el siguiente movimiento, también en base a la distancia que tiene de los nuevos estímulos positivos y negativos en esa nueva posición. ¿Sí? O sea, una bacteria no piensa hacia dónde moverse, únicamente responde a esos estímulos físicos o químicos que puede sensar y que puede volver a redireccionar el movimiento. Todo esto es aplicable a bacterias flageladas nada más, chicos, ¿sí? O sea, el mecanismo de orientación y el movimiento de carrera y frenada es bacterias flageladas. Todas las otras dependen de otras cosas, como vimos. Hay algunas que tienen vesículas de gas para flotar, otras que se arrastran y otras que dependen de corrientes. Corrientes de agua, corrientes de aire, corrientes, no sé, del sistema circulatorio, del huésped, de lo que sea, pero dependen de otras cosas. O sea, no tienen esta capacidad de sensar esto y redirigir porque no tienen un mecanismo activo de movimiento. Es solo para bacterias flageladas. ¿Sí? ¿Se entendió, vale? Sí, profe, ahí me quedó claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿O nos vamos a hacer el TP? Es fácil el TP, ¿eh? Va, para mí era fácil y le acabo de preguntar a los chicos que acaban de terminar de rendir y me dijeron que estaba facilito, así que le ponemos pilas, así repasamos también para corregirlo. ¿Hay alguna pregunta más o nos vamos a hacer el TP? ¿Nada más? Bueno, chicos,